Saludos amigos del ajedrez, soy el gran maestro de Cuba Yuri González y hoy vengo a hacerle un resumen de la novena ronda de la 44 Olimpiada Mundial de Ajedrez. Primeramente, antes de comenzar el video con los resultados y algunos análisis de las partidas, quisiera expresar mis condolencias a los familiares y a los seres queridos de las personas que han perdido su vida en el lamentable incendio que se ha producido en la ciudad de Matanzas, en Cuba. Mucha fuerza para Matanzas y esperemos con la ayuda de que ha llegado, poder resolver ese lamentable siniestro que lleva ya 2 días ardiendo allá en la ciudad de Matanzas. Vamos a comenzar con este resumen de la novena ronda. Primeramente, quiero hablarles sobre la sección abierta, el grupo Open. El elenco de Cuba cayó lastimosamente contra el peligroso elenco de Francia 2,5 por 1,5. Albornoz logró una buena victoria en el segundo tablero, pero cayeron Yasser Quesada y Luis Ernesto Quesada, con tablas de Omar Almeida en el cuarto tablero. Los jóvenes de Uzbekistán vencieron al hasta ahora invicto equipo de Armenia 3 por 1, gracias a victorias de los últimos tableros, y de esta forma se quedaron en primer lugar del torneo a falta de solo 2 rondas con 16 puntos de 18 posibles. Una extraordinaria actuación de los jóvenes de Uzbekistán. El equipo 2 de la India es el otro elenco que tiene 15 puntos, está empatado en el segundo lugar con algunos otros equipos. Y los jóvenes de la India en su encuentro de hoy lograron realmente levantar un match que parecía perdido, pero el tercer tablero, Praggnanandhaa, el joven indio, logró ganar en los apuros de tiempos y de esta forma se concretó el empate 2-2. Gukesh no pudo pasar de las tablas en el primer tablero contra Mame Yaro, pero a pesar de esto, por supuesto que está en primer lugar, muy cerca de su medalla de oro, y está por encima su performance todavía de los 3.000 puntos. En otros resultados de los equipos de nuestro continente, Estados Unidos logró reponerse de su derrota de ayer y venció apretadamente 2,5 a 1,5 al equipo de Grecia. Para los otros principales equipos de nuestro continente, los resultados lamentablemente no fueron los mejores. El equipo de Brasil, que estaba realizando una excelente actuación, fue derrotado por el elenco 1 de la India por el marcador de 3-1. Perú también fue derrotado, en este caso por la mínima, frente a Turquía 2,5 a 1,5. Y Argentina, que venía levantando, también lastimosamente cayó, en este caso contra el fuerte elenco de Inglaterra por el marcador de 3-1. En la sección femenina continúa Cuba su repunte y hoy vencieron 2,5 a 1,5 al conjunto de la República Checa. Destacadas fueron las victorias de Lisandra Ordaz y nuevamente Janiela Forgás, quien lleva 7 puntos en las 8 partidas en las que ha participado. Muy bien la santiaguera. El elenco de Polonia dio la gran noticia de la jornada al vencer al equipo 1 de la India, gracias nuevamente a la victoria de su jugadora inspiración, la tercer tablero Olivia Koilsvasa, quien mantuvo su actuación perfecta de 9-9. Con este resultado, Polonia empata en el primer lugar del evento con 15 puntos y junto a los otros equipos de Georgia, Azerbaiyán, Kazajstán y el propio elenco de la India, que también tienen 15 puntos. Muy reñida la sección femenina, faltando solamente 2 rondas. Los principales equipos de nuestro continente tuvieron los siguientes resultados. Estados Unidos venció por amplio margen 3,5 a medio al elenco de Grecia. En ambos sexos se enfrentaron contra Grecia y las chicas sí fueron un poco más contundentes que los varones, vencieron 3,5 a medio. Perú venció por la mínima 2,5 a 1,5 al equipo de México, a pesar de la derrota en su primer tablero de Daisy Cori contra la cubana que ahora representa a México, Zenia Corrales. Venezuela cayó por la mínima frente al equipo de Irán y Argentina sí venció 2,5 a 1,5 al elenco de Singapur.
Bueno, para mañana los elencos cubanos se enfrentarán en la sección femenina al fuerte equipo de Eslovaquia. Una ronda bien complicada, una penúltima ronda difícil para las féminas cubanas, pero bueno, tenemos confianza en ellas, en que pueden sobreponerse a este complejo match. Y en la sección abierta, bueno, se enfrentará el equipo cubano al elenco de Portugal en un match, bueno, que es esencial para levantar varias posiciones. Pasemos a ver ahora dos interesantes finales de torres que, bueno, van a ver, definieron dos encuentros muy importantes de esta novena ronda. Bueno, la primera posición que quiero ver con ustedes, bueno, fue la victoria que obtuvo la polaca Oliwia en el tercer tablero, bueno, la que tiene de 9-9, la que está siendo, bueno, la inspiración del equipo de Polonia. Y bueno, la polaca se enfrentó al equipo 1 de la India y llegaron a esta posición, este final en el que, bueno, Oliwia lleva las piezas blancas y la jugadora de la India las piezas negras. Como vemos, la polaca, bueno, tiene un peón de más, pero un final de torres difícil de ganar porque quedan pocos peones y realmente las negras están bastante activas con su torre en A2, controlando de momento al fuerte peón pasado de las blancas y también presionando bastante en el flanco del rey y de cierta forma, bueno, limitando la acción del rey de las blancas. En este momento la jugadora polaca, bueno, toma una decisión importante. Realmente el final es tablas, bueno, es muy difícil de ganar, pero la polaca, bueno, mete presión en esta posición y realiza, creo, la jugada más peligrosa para intentar ganar este final. Realiza el movimiento A7, una jugada que, bueno, ya fija a la torre en A2 como esclavizada, ¿no?, a la defensa de la posible coronación del peón. Vean que esta torre no puede abandonar la columna A porque evidentemente las blancas liberarían su torre y, bueno, luego coronarían el peón. Por eso el peón en A7, van a ver, es muy peligroso en este tipo de posiciones, y aunque este final todavía sigue siendo tablas, pero bueno, este A7 es uno de los recursos importantes para ganar este tipo de situaciones. Vean que no era posible una idea, por ejemplo, como rey E1 en este momento, buscando, bueno, activar el rey hacia el flanco de la dama para, bueno, dejar el peón en A6 y en algún momento tener la posibilidad de que nuestro rey pueda refugiarse en la casilla A7, un tema también bastante clásico en estos finales, pero aquí no daba resultado, pues las negras, bueno, sencillamente activarían mucho más su rey con rey E4, como ven, bueno, entrando ya inevitablemente en la casilla F3. Y bueno, en F3 el rey nos atacaría a los peones y además estaría bien resguardado de los posibles jaques frontales, ¿no?, jaques por atrás de la torre de las blancas. Por lo tanto, bueno, esto no era una posibilidad del blanco. La polaca hace la idea más peligrosa, A7. Ahora, bueno, sí, el rey negro está más limitado, no puede ir ya a E4, porque bueno, ahí sí vendría un jaque ganador acá en E8. Y bueno, tampoco podría ir a E6, ¿no?, por una situación similar. Por lo tanto, bueno, las negras deciden esperar con su rey en G6. Las blancas activan un poquito más su rey E1, y las negras van a esperar con su rey ahora en el flanco del rey F7. Y bueno, aquí la jugadora de Polonia hace una jugada muy interesante, una jugada que crea nuevos problemas, o al menos pone nuevos trucos a la posición de las negras. Aquí hay dos planes: o avanzamos el peón H, van a ver, fue lo que realizó la polaca en la partida, o tratamos de activar el rey, ¿no?, y llevarlo hacia el flanco de la dama para, bueno, cuando lleguemos a B1 poder luego de alguna forma tratar de activar nuestro rey. Pero vean qué pasa si hacemos rey D1. Realmente el negro puede esperar tranquilamente. Rey C1, por supuesto, nunca podemos capturar en F2 porque, bueno, ahí sí sencillamente la torre se liberaría y luego coronaría el peón. Pero las negras pueden continuar con su espera. Rey F7, rey B1 y ahora torre A6. La torre es muy activa y solamente esperando. Realmente el blanco no tiene acá posibilidades de victoria. Bueno, insiste, por ejemplo, si seguimos activando el rey, bueno, el negro puede esperar acá con rey F7 o sencillamente ya empezar a dar algunos jaques frontales que, bueno, siempre son incómodos cuando el rey llega a B6. Bueno, de nuevo jaque en B1, siempre alejando al rey, ¿no?, de la defensa del peón de A7, y el final sería tablas.
Un intento interesante aquí sería H4. Vamos a ver similar a algunas ideas de la partida. Pero vean que luego del cambio peón por... Bueno, existe una jugada muy fuerte acá, que es rey F5, con un plan muy concreto de, como ven, llegar a F3. El rey está muy bien resguardado en la columna F, no va a haber jaques frontales, esto es fundamental en este final. Y bueno, evidentemente cuando el rey negro llega a F3, bueno, incluso nos estará capturando el peón en F2. Por lo tanto, este final es sencillamente tablas. Pero vamos a la partida. Vean, la jugadora de Polonia hace H4. Interesante. Y aquí el negro comete un error decisivo. Se mantiene realizando el mismo plan, esperando con su rey entre G6 y F7, pero no se dan cuenta de que ahora era un momento importante, que había que tomar otra decisión. Realizan el movimiento rey G6, un error ya decisivo. Lo importante era primero cambiar los peones y luego de la captura de las blancas, entonces rey G6 si es correcto, aplicando, bueno, uno de los planes que ya les mostré, esta idea de rey F5, rey F4 y luego rey F3, bueno, lo hubiese garantizado bastante fácil las tablas acá a las piezas negras y bueno, en este caso hubiese perdido su score perfecto la polaca en el tercer tablero. Pero ¿qué pasa en la partida? Bueno, que luego de H4 las negras realizan el error con rey G6 y aquí caen en el truco, en el interesante truco que le planteó la jugadora polaca, y es la idea de realizar la jugada H5. Vean cómo esta jugada mete presión sobre el rey de las negras, lo va a dejar sin movimiento al rey de las negras y sobre todo no se cambian peones en el flanco del rey, que esto también es un factor importante en estos finales. Mientras más peones hay en el flanco del rey, bueno, más posibilidades de ganar tendrían las blancas, ¿no? Pero bueno, ahora la clave es que el rey negro va a quedar muy limitado de movimientos. Bueno, la partida se jugó rey F7. Vean que rey F5 ahora no era una opción, la diferencia es muy grande. Sí amenaza rey G4 y rey F3, es verdad que es una amenaza directa, pero el blanco puede evitarlo con la sencilla jugada F3. Vean ahora, F3 deja completamente sin movimiento al rey de las negras. Cualquier idea que realicen, ya sea E5, E6, bueno, vendrían los famosos jaques estos frontales para luego coronar el peón. Y bueno, vean cómo el plan del blanco acá es bastante sencillo, ¿eh? Podemos llevar el rey a B1. La torre siempre está esclavizada a la columna A, siempre tienen que estar pendientes de la coronación del peón. Y luego sencillamente podremos mejorar nuestro rey para llevarlo finalmente en algún momento al punto G7. Ese plan les puedo garantizar de que no puede ser evitado por las negras y bueno, sencillamente es ganador. En este tipo de finales es muy importante pensar en esquemas, no en variantes concretas, en jugadas, en cálculos muy profundos, sino en esquemas, ¿no? Y planes a largo plazo. Por ejemplo, si el negro intentara aquí G4, que es interesante, ¿eh? Para bueno, buscar también, si el blanco captura, activar el rey de las negras. Pero vean que existe la sencilla idea F4, manteniendo los peones y de nuevo limitando al rey de las negras, que no puede ir a E4, no puede ir a E6 por los famosos jaques estos frontales. Y bueno, el blanco sencillamente haría el mismo plan que le comenté, llevaría el rey a B1, luego empezaría poco a poco con mucha calma activando su rey y bueno, no les quepa duda que va a terminar en la casilla G7 sin ningún tipo de contratiempo. Realmente la torre negra está esclava al peón de A y el rey negro está completamente inmovilizado por estos temas de jaques frontales que luego coronarían el peón. Bueno, interesantísimo el final. Entonces después de H5 el negro realizó el movimiento rey F7 y ahora las blancas tienen una ventaja decisiva, pero todavía hay que jugar fino acá, ¿eh? Trate, si quiere ponerse a prueba, bueno, de darle pausa al video y tratar de encontrar cuál es la idea o el plan correcto para ganar este todavía complejo final. Bueno, vamos a la solución. La jugadora polaca encontró la jugada correcta acá y es el movimiento F4. Una jugada clave, ¿por qué? Ahora les voy a explicar. Este peón es muy importante que llegue a la casilla F5 porque le quita la posibilidad al rey de las negras de utilizar en muchas variantes la casilla G6. Vamos a ver por qué. Fíjense, si lanzamos rápidamente el peón H, un truco muy famoso acá. Vean que ahora amenazamos H7
y bueno, las negras no podrían capturar el peón debido a torre H8, una táctica muy conocida en estos finales con el peón A. Y bueno, el peón coronaría, ya que si el negro captura en A7, entonces ganaríamos con la táctica aquí la torre de las negras. Ahora, ¿qué pasa si el blanco hubiese hecho H6 directamente? Bueno, que el negro aprovecha que puede utilizar la casilla G6, jugaría rey G6, de paso evita H7 de las blancas, y bueno, el rey quiere jugar ahora H7, y bueno, ya después sí se estaría capturando el peón de H6. Fíjense, si el blanco captura, rey por G7, y bueno, el final sería ahora completamente tabla. Realmente sí se han cambiado esos peones importantes en el flanco del rey, y bueno, no hay forma de liberar a la torre de las blancas, y el rey blanco, por mucho que lo activemos, incluso aunque llegue a E6, bueno, vendrán o los jaques laterales o los jaques incluso frontales por acá, y luego la torre negra volverá a la columna A, y realmente no hay forma de ganar este final. Entonces, clave la idea que hace la polaca. Primero, F4 acá, importante, hay que llevar el peón F5. Las negras cambian, peón por, y ahora, bueno, el negro se da cuenta de que la amenaza es F5 y luego la bomba con H6. Por ejemplo, vamos a ver una posible variante. Si el negro espera con cualquier jugada de torre, entonces F5, durísima. Torre A5, el negro espera, entonces viene la jugada demoledora acá, H6. No hay rey G6, y bueno, ya ahora sí todos los temas tácticos funcionan para las blancas. Se amenaza H7 y H8. Así que, aunque el negro capture, entonces bueno, vendría el tema sencillo que ya vimos con torre H8, y luego el peón corona, o sencillamente capturamos la torre en A7. Bueno, brillante esta idea del peón blanco en F5. Bueno, las negras se dan cuenta de esto y realizan el movimiento F5 para, bueno, evitar el plan de las blancas. Pero ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, ha surgido un nuevo problema, y es que el propio peón de F5 es una debilidad que el blanco va a poder atacar. Y además hay un plan aquí durísimo de las blancas, que es a dónde debemos llevar el rey. Trate de preguntarse esto. Igual, denle pausa al video, trate de entrenar con este final. Y bueno, piense cómo mejorar el rey. ¿A dónde llevarlo ahora? ¿Al flanco de dama como en variantes anteriores, o al flanco del rey? ¿Cuál es el plan más fuerte acá? Bueno, vamos a ver. La solución, bueno, nuevamente la polaca la encuentra sin muchos problemas. La idea es llevar el rey hasta la casilla G5. Van a ver que el rey ahí es muy fuerte porque ataca al peón en F5, pero a la vez amenaza una tremenda idea de jugar H6, y luego de que se eliminen esos peones, bueno, sí van a surgir de nuevo los fantasmas de posibles temas tácticos con la jugada torre H8, y bueno, las mismas ideas que ya hemos visto luego con los torres H7 jaque. Pero para eso hay que eliminar o cambiar esos peones, ¿no? El de G por el de H. Y bueno, el blanco va a lograr ese plan, pero ¿cómo lo hacemos? Porque no podemos ir, evidentemente, no nos dejan, tenemos el rey cortado, lo más cercano sería por acá, pero no podemos. Por lo tanto, ¿qué hace la polaca? Bueno, primero va al flanco de la dama para poder expulsar a la torre de las negras. Vean que el plan es muy sencillo. El rey en B1 expulsa a la torre, y después poco a poco, bueno, el rey va a ir subiendo, ya sea por B2, B3, pero bueno, al final siempre va a poder llegar de una forma u otra a la casilla G5. Vamos a ver la partida. El negro hace jaque en A1, y bueno, rey E2, un poco acá ayuda a la, bueno, ya el plan general. Torre A2, vean que torre A3, por ejemplo, esto no impide nada. Ahora, sencillamente, bueno, podríamos llevar el rey F2. La torre tiene que ya perder un tiempo. El rey, recuerden, no se puede mover. Vean que no puede ir F6 por el jaque en F8. No puede ir a E7 porque, bueno, ahí se aleja de la casilla segura H7, y bueno, vendría el famoso truquito este con H6, peón por, y luego torre H8. Y bueno, aquí estaría Jan Sutson, ¿no? Tendría que mover su torre, y bueno, luego de rey G3, bueno, se llegaría a una posición que ocurre en la partida. Entonces, bueno, vamos a ver la partida. Torre A2, ya el blanco mejora su rey. Torre A3, rey G2. Bueno, el negro de nuevo está en Sutson, tiene que permitir ahora la activación del rey de las blancas. Jaque, rey G3.
y torre A4. Bueno, interesante idea, ¿no? De momento es verdad, se evita rey H4, pues bueno, ahí sí nos comerían el peón con jaque. Este peón es vital, ¿eh? No podemos perderlo. La torre capturaría y luego regresaría. Y ahí sí nos harían tablas. Pero existe la sencilla jugada rey H3. De nuevo utilizando el Zugzwang. Vean que las negras no tienen movimiento con el rey, como ya les expliqué. Y bueno, tienen que mover su torre. Y bueno, el rey aprovecha para llegar a la casilla H4. Cualquier captura en F4, bueno, por supuesto, existiría o torre B8 o torre F8. Cualquiera de estas jugadas ganaría sin muchos problemas, ¿no? Entonces, bueno, la partida continuó. Torre A3, rey H4, torre A4 y sencillamente rey G5. Bueno, el blanco logra su objetivo. El rey ya llega, bueno, a la casilla ideal. Se está comiendo el peón en F5, pero no solo es eso, sino que tiene una doble amenaza. Realmente lo más fuerte en el ajedrez es cuando creamos dobles amenazas. Y bueno, este es uno de esos casos, ¿no? H6 o rey por F5 son muy fuertes en esta posición. Bueno, el negro no le queda más que defender su peón con la torre y viene el plan con H6, peón por y rey por. Y bueno, ¿por qué están perdidos ahora? Como ven, se amenaza torre H8 con el famoso truquito de coronar el peón. Las negras tuvieron que dar jaque en A6 y vino el movimiento rey G5. Bueno, se amenaza nuevamente una doble amenaza, rey por F5 o torre H8, ¿no? Para el mismo truquito. Por lo tanto, bueno, el negro no puede defenderse de las dos opciones. Decidió, bueno, sacrificar el peón con rey G7 para evitar torre H8. Pero vean que luego de rey por F5, bueno, este es un final teórico ganado. Muy importante que el peón sea peón de F, porque vean que este peón cuando empiece a caminar descoordina la situación del rey en G7. Realmente el rey en G7 es una casilla ideal defensiva, no va a poder ser permanente y bueno, este peón va a sacar a ese rey de G7 y va a ganar la partida. Siguió torre A1, bueno, sencillamente ahora abrirle paso al peón, esquivar los jaques, no hay problema con los jaques, ya sean laterales o frontales, el blanco siempre tiene las opciones de esquivarlo y bueno, ya ahora viene este avance inevitable del peón y van a ver que tácticamente, bueno, gana sin problemas. Algunos jaques por acá, bueno, el rey se vuelve a esquivar, la torre a A6 y bueno, esto no impide el movimiento F6, admiración. Y bueno, aquí las negras se rindieron, bueno, sabiendo de que el peón de A va a coronar en todas las variantes. Por ejemplo, si capturan de torre, bueno, vendría el sencillo movimiento torre B8 y ya coronaríamos el peón. Si las negras capturan de rey, entonces, bueno, se alejarían, ¿no?, de la casilla segura G7 y vendría el clásico jaque frontal acá en F8. Y si rey F7, bueno, no resuelven los problemas porque igual se alejarían de las casillas seguras G7 y H7. Y bueno, vendría el famoso truquito acá con torre H8 y si capturan jaque rey por y torre por A7 ganando el final. Bueno, excelente final, ¿eh? Ha ganado la jugadora de Polonia y con esto ha ganado el match. Ha sido muy importante porque, bueno, ganaron gracias a esta victoria. Y bueno, vean la importancia de conocer los finales de torre, bueno, de conocer varios elementos técnicos y tácticos que hemos visto en este interesantísimo final. Gracias a esto, bueno, Polonia ha empatado en el primer lugar de la Olimpiada. Y la jugadora Olivia, bueno, se mantiene con un score perfecto de 9-9. Bueno, quiero mostrarles otro final que se ha dado en esta ronda. En este caso, en la sección abierta, en el match entre Grecia y los Estados Unidos. Partida clave también que definió el match a favor de los Estados Unidos. Y bueno, fue el encuentro entre Mastro Vasilis de Grecia, el gran maestro griego, y Wesley So, gran maestro de los Estados Unidos. Bueno, se llegó a esta posición. Vamos a girar el tablero porque bueno, Wesley So va con las piezas negras y bueno, tiene un peón de ventaja acá. Un final que es conocido como tablas, como bueno, hay varios métodos defensivos para lograr las tablas, pero hay que jugarlo muy bien, ¿eh? No es tan fácil porque a pesar de que bueno, realmente la torre de las blancas está activa, bueno, el peón de más pasado y la torre negra que también puede crear problemas en el flanco del rey a las blancas, es complicado, ¿no? Todavía hacer tablas a este final, aunque bueno, la teoría reconoce
que es una posición igualada. Bueno, vamos a ver, le toca aquí jugar al jugador griego. Y bueno, realiza una primera jugada que no van a ser perdedoras, pero empieza un poco a enredarse, a complicarse en el final. Bueno, el griego jugó el movimiento rey F3, una jugada natural, ¿no? Para tratar de activar el rey. En este final contra el peón de B, sí es verdad que es muy clásico tener el rey o en E3 o a veces en D3 para amagar, ¿no? Entre ir por el peón de B en algunas ocasiones o mantenerse de nuevo cerca, ¿no? del flanco del rey defendiendo el peón de F2. Pero bueno, es verdad que este es uno de los planes clásicos para luchar contra el peón de B en esta situación. Ahora vean, el negro tenía una idea interesante y por lo tanto, bueno, parece que quizás era un poco más sencillo jugar G4 para evitar, bueno, cualquier ganancia de espacio de los peones en el flanco del rey y luego jugar H3. Y bueno, este tipo de finales, torre B3, H3, todavía es complejo, pero bueno, las blancas les puedo garantizar acá que bueno, pueden lograr las tablas. Una de las variantes quizás más interesantes sean, por ejemplo, si el blanco lanza su peón de B, torre B6, B4, rey F1. Vean ahora que el rey incluso pudiera venir a activarse un poco por E2 en algunas variantes, ya que si captura en H3, bueno, sencillamente caería el peón de B4 y entraríamos en un 3 contra 2 que sería tablas. Torre B1, entonces bueno, rey G2 tranquilo, B3 y ahora rey F3. El rey realmente está bastante seguro de las blancas y bueno, no es fácil activar el rey de las negras sin perder material acá en el flanco del rey. Fíjense, el peón de H6 puede caer si intentamos, ¿no?, activar el rey. Y lo más curioso es que después de caer, bueno, la torre blanca le daría tiempo incluso a regresar a B6 y bueno, mantener el control del peón pasado de las negras. Y bueno, en caso de que el peón ya llegue a B2, bueno, es verdad que ata, ¿no?, a la torre de las blancas como en el final anterior, pero ahora también se quita el rey de las negras los posibles refugios, ¿no? Ahora aunque llegue a C2 o a A2, bueno, siempre hay jaques frontales y bueno, no hay ahora donde refugiar al rey de las negras. Por eso este final se considera tablas. El blanco podría esperar y bueno, el negro podría mejorar su rey, es verdad, pero bueno, cuando llega a C3, por ejemplo, vendrían todos estos jaques frontales y no hay donde resguarecerse, ¿no?, de los jaques. Y el final, bueno, sería sencillamente tablas. La torre negra está esclava aquí en la casilla B1. Bueno, esta era una unidad que aparentemente era un poco más sencillo, ¿no? G4. Sin embargo, la partida todavía no se pierde. Rey F3 de Mastro Vasili. Wesley So realiza torre B3 jaque. Interesante, activando su torre. Y ahora el blanco realiza el movimiento rey E2. Una jugada que todavía no pierde, pero bueno, van a ver, es un pequeño paso en falso en el final. Y bueno, le da ciertas oportunidades a las negras. Aquí era bueno, importante, mejor activar el rey con rey E4. Y si el negro realiza el movimiento, por ejemplo, rey G6, bueno, entonces no haría tiempo a jugar G4. Y de esta forma, bueno, evitamos que las negras ganen espacio con sus peones. Esto es una posición interesante. Y contra rey E4, si el negro hiciera el movimiento G4, parecido a algo similar en la partida, ahora tenemos el rey mucho más activo y hay diferencias importantes. Rey F5, si H5 defendiendo el peón acá en G4, entonces vendría una idea muy fuerte. Rey H4 atacando H5. Y si torre B5, entonces el movimiento brillante rey H4. Una idea muy fuerte porque bueno, después de rey G6 todavía este final sería tabla. Realmente incluso se puede intentar aquí H3 para buscar el cambio de los peones. Y bueno, el rey en H4 parece que está en una mala situación, pero realmente las negras no van a poder aprovecharlo porque bueno, la torre de las blancas también es muy activa. Jugadas como H3 o incluso hasta torre B8, interesante también para empezar a molestar acá con algunos jaques frontales y bueno, aprovechar la actividad del rey en H4, que parece mal ubicado, pero más bien también está atacando en muchas líneas al peón en H5. Entonces, bueno, esta era una forma compleja, no es fácil, pero era una forma compleja de poder todavía igualar este final. En la partida,
se jugó rey E2, una jugada que todavía no es perdedora. Las negras hacen el movimiento G4. Aquí interesante. Fíjense, esta es la idea más peligrosa realmente de las negras, porque fijan a los peones en F2 y H2, ganan espacio y ahora no hay posibilidad de activar ni el rey de las blancas ni de mover todavía ninguno de esos peones. Bueno, la partida continuó con torre B8, un error que sí, pudo haber sido el error decisivo en la partida, en este complejísimo final. Aquí, trate de pensar qué plan defensivo haría con las blancas para tratar de salvar esta situación. Final bien difícil, pero todavía existe una forma de entablarlo. Y vamos con la respuesta. Realmente el plan idóneo acá era llevar el rey a G2 para luego de H3 intentar cambiar los peones, o en muchas ocasiones van a ver realizar el movimiento H4 para crearle también problemas a algunos peones de las negras en el flanco del rey. Este plan era esencial. Rey F1, vamos a ver si rey F6 activando el rey, sencillamente rey G2, H5, entonces el movimiento interesante aquí, H3, B5, entonces vendría un jaque fuerte, la torre blanca realmente es bien activa. Y si rey G5, vean la importancia ahora de los peones acá en H, del rey en G2, puede utilizar un recurso táctico, la jugada H4. Y si rey F5, torre H6, realmente la torre llega a capturar el peón en H5 y luego le da tiempo a ponerse detrás del peón pasado de las negras y el final seguiría siendo tablas. Este es solamente una de las posibles variantes en este complejo final, pero lo que sí estaba claro era que el plan esencial era este, ¿no? Llevar el rey a G2 para luego con H3 y en algún momento dado el H4 importante, buscar también contrajuego contra los peones de las negras en el flanco del rey. La partida fue torre B8, error. Y aquí Wesley So todavía realiza una jugada incorrecta, realiza una jugada que aparentemente lógica, sigue ganando espacio, H5, protege su peón en G4, pero es una oportunidad que el blanco pudo haber aprovechado. La opción correcta era el jaque en B2, rey F1 y ya lanzar directamente el peón de B. Es importante que este peón camine lo más rápido posible para que la torre de las blancas se quede esclavizada en este final y no pueda crear problemas a los peones del flanco del rey de las negras. Esta era una variante clave. Fíjense, si rey G2 intentando la misma idea con H3, ahora no da tiempo, precisamente por un tiempo, B4, y si H3, H5, torre B5 atacando al peón en H5 y las negras jugarían rey G6. Y ahora la jugada H4, jugada muchas veces clave para utilizar la casilla G5. Por ejemplo, si jugara aquí el blanco, todavía fuera tabla porque tuviera torre G5 jaque y contra rey H6 vendría el movimiento torre F5 atacando al peón en F7 y entre los ataques al peón de F7 y al peón de H5, sería suficiente para las blancas lograr las tablas. Pero aquí el peón está muy avanzado y luego de B3 realmente no le da tiempo esta variante al blanco. Fíjense, si jaque, rey H6, torre F5, nos ataca el peón, pero ahora la torre negra se libera y el peón está demasiado avanzado. Torre por F7, sencillamente B2. La torre tiene que venir esclavizada a defender la coronación. Y ahora, el rey tiene toda la libertad del mundo para ir al flanco de la dama. Rey G6, aunque nos claven, nos corten con torre B5, sencillamente rey F6. Y el plan es muy sencillo. El rey va a C6, expulsa la torre, luego va por la misma columna C o por la columna D a llegar acá a la casilla C1 y luego ya va a apoyar la coronación del peón. Fíjense que mientras todo esto sucede, las blancas no tienen absolutamente ningún contrajuego en el flanco del rey porque nunca pueden mover su peón de F, está clavado y además no pueden ni tan siquiera quitar el rey para mover el peón, aunque eso no solucionaría nada, pero para colmo existe el jaque siempre en C1 y luego la coronación del peón. Por lo tanto, este plan de llevar el rey de las negras a C6 y luego con la calma llegar a C1 sería inevitable. Esta era la forma correcta de ganar el final. Todavía difícil, fíjense, para ambos bandos.
es complejo. Wesley So realiza el error H5, una jugada aparentemente natural. Y bueno, las blancas no comprenden el peligro todavía y se mantienen a la espera. Torre F7. Error ya así decisivo. Que bueno, el estadounidense sí ya no va a soltar el final. Nuevamente era único activarse. Y bueno, buscar estas opciones con el rey en G2 y luego posibles temas como ya vimos con H3 y H4. Aquí todavía le da tiempo a las blancas de hacer tabla. Rey G2, sí, torre B1, entonces movimiento H4, importante en este caso para fijar el peón en H5. Y vean que si el negro decide activar o avanzar mucho más su peón, entonces vendría el contrajuego justo a tiempo. Torre B5, atacando en H5. Fíjense que si B3, entonces torre por H5, la torre volvería a B3. Y bueno, aquí hay muchas diferencias con respecto al final anterior. Por ejemplo, si torre C1, torre B5, bueno, defendería con torre C3. Y bueno, incluso el peón H también sería fuerte, ¿no? Y bueno, aquí realmente el blanco tiene mucho contrajuego con este peón H. La torre está bien ubicada ahí detrás del peón pasado, así que el final sería tablas. Bueno, otras ideas con el peón B4, si rey G6 acá, seguiría torre G5 y bueno, los mismos problemas de líneas que ya hemos visto, ¿no? Rey H6, torre B5 y bueno, ahora si B3, bueno, todavía, vamos a ver, si capturo, todavía tiene torre C1, ¿no? Torre B7, torre C3. Sí, aquí la clave quizás sea el movimiento del peón F, ¿no? Fíjense, todavía complicado este final acá, ¿no? Bueno, quizás venir acá a B5, ¿no? Y bueno, mantener, claro, el ataque sobre el peón de H5, ¿no? Ahora, bueno, la torre, si el rey, bueno, si por lo menos si el rey negro se activa, sí es peligroso ahí que capturemos en H5 y luego volvamos a B5, porque bueno, quedaría el peón H bastante activo, ¿no? Fíjense, complejo el final, ¿eh? Todavía aquí no podemos comer en F7, porque bueno, torre C1, torre B7, torre C3, bueno, quizás todavía sigue haciendo tablas, ¿no? La torre en B5 y bueno, no es lo mismo que el peón esté en B2, ¿no? Como en alguna de las otras líneas. Si acá todavía sigue siendo tabla, ¿no? Fíjense que si el rey, donde logra activarse, todavía el blanco captura en H5 y bueno, regresa a B5. Sí, importante esto, que el peón todavía no llega a B2, así que perfectamente se puede capturar en F7 y bueno, B2 directo, sí sería tablas rápido, ¿no? Con torre B7 y bueno, ya evitamos la coronación del peón. Bueno, en la partida el blanco no comprende esto y hace el movimiento torre B7. Y aquí Wesley So, bueno, busca una técnica importante en estos finales, que es la técnica de utilizar una cadena con su torre y sus peones. Tener su torre defendiendo todos los peones para poder utilizar su rey como pieza activa y bueno, poder caminar por todo el tablero libremente. Hace el movimiento interesante torre B5. Vamos a ver con qué idea. Aquí también era ganador ya el avance del peón B, porque bueno, realmente el plan defensivo este de las blancas con rey F1, rey G2 se ha demorado mucho y vean que aquí no le da tiempo. B4, rey G2, torre B2, esto es una jugada importante ahora. Y si H4, B3, torre B5 nos ataca el peón, rey G6, torre G5, rey H6, torre F5, pero bueno, aquí hay una diferencia importante y es que las negras pueden jugar torre C2 y bueno, el peón llega a la séptima fila. Bueno, este sí ya lo hemos visto, ya ahora sí se esclaviza a la torre y bueno, el rey sencillamente realiza esa maniobra para llegar a la casilla C1. Entonces, bueno, el avance directo con B5 era ganador, pero es interesante lo que hace Wesley So, torre F5, rey F1 de las blancas. Bueno, ahora intentan la maniobra con el rey, pero siguió rey F6 y torre C7. Vean que si rey G2, bueno, el negro activaría su rey
Y si H3, el plan que ya mencionamos, entonces ahora no funciona. Torre B2, bueno, sigue siendo complejo el final, pero van a ver que si H4, bueno, esta idea es muy fuerte, la jugada torre B5. Fíjense qué complicado es el final. El plan es jugar F6 para luego llevar el rey a C6. Y bueno, expulsar a la torre de las blancas ahí de su casilla activa, ¿no? Además de que el rey de las negras protegería el avance del peón. Rey D3, rey C6. Y cada vez que la torre blanca vaya a F7, bueno, aquí viene la famosa técnica de la cadena entre la torre de las negras y sus peones. Fíjense cómo defiende todos los posibles ataques, todos los posibles peones que el blanco pueda atacar, y luego sencillamente B5. Y bueno, la activación de este peón B junto con el rey de las negras ganaría este final. La partida, bueno, siguió torre C7. Wesley So aprovecha aquí y activa su torre con torre C5, torre B7, y bueno, logra ya la cadena esta que le he mencionado mucho más fácil. Esta técnica ahora la hace mucho más sencilla. Primero B5, el griego hace rey E2, y bueno, ahora cómo podemos utilizar esta técnica de cadena entre torre y peones para que nuestro rey pueda, ¿no?, viajar libremente por todo el tablero. Traten de buscar aquí cuál fue la jugada de las negras. Bueno, Wesley So realizó el movimiento torre F5, logrando una preciosa cadena aquí. La torre defiende absolutamente a todos sus peones, y ahora vean que el rey va a llegar a C6 para expulsar a la torre blanca y sencillamente para apoyar también luego el avance del peón B. Siguió torre B6, rey E7 y F4. Bueno, ya una jugada desesperada del griego. Aquí había una idea interesante que era rey E3, tratando de activar el rey para molestar a la torre, ¿no?, para que la torre pierda esta efectividad de cadena, ¿no?, que tiene enlazando con todos sus peones. Pero vean que no le daba tiempo. El negro jugaría rey D7, rey E4 y rey C7 aquí justo a tiempo, atacando también a la torre de las blancas. Y bueno, ya ahora cuando la torre se retire ya no hay ataque sobre el peón de B5, sencillamente se iría torre por F2, torre por H5 y rey B6. Y bueno, aquí ya el final estaría muy ganado. El peón A apoyado por el rey, peón B apoyado por el rey de las negras y la torre negra activa, realmente no le da posibilidades de tablas aquí al blanco. Y bueno, la partida fue mucho más rápido quizás. Hizo F4, bueno, entregó el peón en F3, rey F2, y sencillamente el negro hace el mismo plan, ¿no?, llevar el rey a C7. Fíjense cómo de nuevo la torre negra está excelentemente ubicada con una cadena genial, enlazando con todos sus peones, defendiendo todos sus peones. Y ahora el rey de las negras puede viajar por cualquier sección del tablero, que no hay ningún peligro. Siguió H3, rey C7, torre A6. Bueno, definitivamente B4. El peón pasado avanza y decide. Torre A4. Y bueno, ahora otra jugada técnica de Wesley So, torre B5. Como indican los clásicos, la torre detrás de los peones pasados. Ya esto sí va a ser decisivo. Rey por F3, B3, torre A1. Rey B6, bueno, no hay quien pare a ese peón de B, solamente, bueno, realizaron cambios acá en G4, rey A5, vean que el peón de H realmente es demasiado lento, el rey negro llega rapidísimo acá a A2, y bueno, la torre negra se va a encargar del peón de H sin problemas, rey B3, H6, rey A2, H7, y bueno, sencillamente torre B8, evitamos la coronación y nosotros somos los que vamos a coronar. Y bueno, aquí el blanco decidió rendirse en el final luego que va a perder su torre. Bueno, dos interesantísimos finales muy complejos, que pueden ser difíciles realmente de jugar en la práctica. Y bueno, fue lo que sucedió. Realmente los jugadores que estaban a la defensiva con poco tiempo y bueno, con la tensión de ser partidas complicadas, partidas que deciden match, bueno, vean cómo cometieron errores y bueno, terminaron perdiendo dos finales que podían haber realizado tablas. Bueno, espero que este video de resumen de esta novena ronda les haya gustado, incluyendo bueno, estos análisis de los finales de torre, que creo hemos aprendido todos muchas ideas interesantes. Y bueno, recuerden suscribirse al canal si les ha gustado el video, activen siempre la campanita, denle like y nos vemos en un próximo video que quiero hacer sobre
la victoria del equipo femenino de hoy. Y bueno, una interesante partida de la gran maestra cubana Yaniela Forgas. Así que nos vemos en el próximo video y chao chao.